Bueno, al parecer tú quieres saber cómo hago para tener ese sistema de llamada Skype que sea real o ficticio. O anota bien, tú puedes hacerlo real o ficticio. Y que la gente toquen cualquier botón van a ir a la oferta que tú quieres. Puede ser una oferta CPA, puede ser un producto ClickBank, puede ser un video simulando Skype, que tú hablas con la persona y después van a la oferta. Tú puedes hacer mil y una cosa, creo. Así que yo compré la versión Pro porque básico era muy básico por unos $17. Sabes que $17 hoy no tenemos ni un almuerzo. Así que esfuérzate para hacer esta mini inversión en tu negocio porque salir de caja siempre nos ha resultado. Lo que todo el mundo hace no sirve hoy en día porque todo el mundo está diciendo, pues hago todo lo que la gente hace y no me funciona. Es exactamente por eso que no tienes éxito. Porque tú haces exactamente lo que todo el mundo hace. Y 97% de la población, Internet marketer, no ganan suficiente. No ganan ni 500 al mes. Y eso son estadísticas. Porque la gente no van fuera de la caja. No hacen cosita que el prospecto queda atrapado contigo en vez de que tú pases por nadie, ¿sabes? Tus anuncios, normal, eso lo vi. Pero un anuncio anormal, llama la atención. Así que ahorita tenemos Covered Conversation Pro, que finalmente yo lo llamo entre nosotros Covered Skype, ¿ok? Un truquito Skype. Aquí tú puedes agregar anuncios, ¿ok? Entonces yo tengo uno, Erika Collin, para jugar un poquito aquí. Entonces vamos a crear uno rapidito. ¿Ok? Aquí vas a poner el nombre para que tú sepas de qué se trata. Vamos a ponerlo demo. Y el nombre de la persona va a ser demo. Pones el nombre que tú quieres. Aquí vas a subir una foto. Yo puse una foto de Shakira que la subes en tu WordPress. Utilizar esta imagen. ¿Ok? Se puso enseguida aquí. Vamos next. La opacidad. Opaco, no sé qué. Que sea llamada o videollamada. Viste que apareció el botón aquí. Perfecto. Sonido. El mismo sonido de Skype. Genérico o nada. Claro, queremos el sonido Skype. Next. Queremos que cuando tocan colgar, se cuelga y se vaya a la pantalla, este pop-up, o vayan a tu oferta. Que vayan a la oferta. Next. ¿A qué oferta? Pon la URL aquí. En la misma pantalla, pisando la misma pantalla, ventana o si no una nueva. Yo pongo nueva siempre. Tú puedes hacer que te llamen. De verdad, cuando tocan aquí, te están llamando Skype. Entonces mira que es real. Tu visitante te podría estar llamando si tú quieres. O abrir una URL. Cualquiera. Next. Y aquí tú puedes decir, cuando están en la página principal de mi blog, la página inicio, o cualquier página, o cualquier artículo, post, o cuando están buscando algo. Tú puedes decidir. O categoría. Tú puedes poner todo. Selecciona todas las categorías, selecciona todo eso y todo tu sitio, siempre cualquier página, van a recibir una llamada. Aquí puedes decir cuánto tiempo demora antes de aparecer. Yo puse como 4 segundos para darle abrir la página y ver un poquito. Una llamada. ¿Ok? 0 es, llegan a la página, enseguida hay una llamada. Y lo demás, tonto. ¿Ok? Normal 0 se puede quedar todo. Y guardar y cerrar. Y ahorita vamos a tener una más, que es el demo. Si tú pones a estos que no aparezca nada, pues va a tocar solamente este. ¿Viste que tenía la página homepage, page, post, todo eso? Si yo puse eso en todos, van a alternar. Y por eso que aquí el Pro tiene la ventaja de los reportes. Y aquí tú puedes hacer split testing. Yo tengo 3. Ahorita acabo de crear contigo el demo, así que no tiene visita y nadie tocó nada. Pero ahorita yo tengo split testing de Eric Collin y Erika Collin. Veo que
mi CTR es mucho mejor. Entonces voy a ganar mucho más dinero con Erika Colin que Eric, que es otra mujer. Es otra mujer, no es Shakira, pero es una imitación, ¿ok? Entonces, es solamente testeando, estoy jugando, soy yo mismo, ¿ok? Es solamente para hacer test. Pero eso te permite hacer split testing para saber qué cara o quién llamaría y que la gente tome en acción y toquen el botón, cualquier botón, rojo, verde o verde, si es una videollamada, ¿ok? Una ventaja también, standalone script, la ventaja es que tú puedes crear uno, ¿ok? Que esto te va a dar un JavaScript. No va a funcionar finalmente en este WordPress. Este WordPress puede ser la caja principal, donde tú creas JavaScript y esos JavaScript los pegas donde quieres. Cualquier sitio tuyo. No tiene que ser WordPress. Puede ser crudo HTML. Puede ser Joomla. Puede ser Mambo. Puede ser lo que tú quieres. ¿Ok? Pégalo donde quieres y va a funcionar. Es un JavaScript único. Entonces, haces lo mismo, pero te va a dar al final este JavaScript. La ventaja de tener el Pro también es que puedes instalar, bueno, eso no lo vas a tener si no tienes el Pro, es muy útil, pero también vas a poder utilizar este software en sitios de tus clientes. Y vas a poder también flipear en Flippa esos sitios donde pegaste esta licencia y van a poder utilizarlo como bebé tuyo, no hay problema, tú no tienes nada que ver, vendiste el sitio y no estás haciendo piratería. Eso es muy bueno también. Así que tiene varias ventajas, ¿ok? Si recapitulamos, si tienes el básico, como ahorita en apertura $17, solo puedes hacer un anuncio y listo. Si tienes el Pro, que es el Auto 1, vas a poder hacer varios anuncios, haciendo split testing entre ellos, y después vienes y pausas lo que no sirve. Tú sabes la historia, ¿eh? Es así que los marketeros hacen miles de dólares al día. Split testing. Tú vas a poder tú puedes tener también el JavaScript que tú puedes pegar donde quieres y también puedes vender los sitios a quien quieres, incluyendo este plugin. Entonces es mucha ventaja para pagar un 27 o 37 más, creo, y tener el sistema completo. Después viene el Auto 2, Auto 3, Auto 4. Dile no a todo eso. Yo compré varios hoy. Hoy mismo finalmente compré 19 productos de Divisu hoy. En un transcurso de unas 3-4 horas. Para probar todo esos Auto 2, 3, 4, 5. Otro producto, Auto 1, 2, 3, Auto 1, 2, 3. Compré todo. Para poder decirte, no compres eso, no compres eso, eso sí, eso no. ¿Viste? Prefiero perder yo por ganar después, no importa. Pero al menos tú no pierdes. Tú compras solamente lo que te digo de comprar. Así que esto, vas a comprar el básico, o tú no para tener la versión Pro, y abajo, no. ¿Ok? Después ahorita te voy a mostrar en Divisu qué tienes que hacer. Ok, en tu cuenta Divisu vas a tener tu compra del básico y la compra del Pro, que es el Auto 1. Deberías solamente tener esas dos. Yo te digo, si compraste el Pro, vete aquí, View Details, ok. No descargues el básico si tú quieres tener el Pro, lo compraste. Entonces, toca el Pro. Siempre es la misma mentalidad en Divisu. Vete al último que compraste. Y al tocar aquí, y vas a tener aquí tu versión Pro y tú tienes un código tuyo que nadie puede tener y así saben quién hace piratería y todo eso. Eso va a ser tu código de tu licencia. Cuando vas a instalarlo en WordPress van a pedir la licencia, el código. Eso es el código que tienes que pegar y de una vez funciona. ¿Ok? Y aquí vas a descargar el producto. Tú vas a tener dos. Voy a tocar aquí. Lo único que tienes que hacer es venir aquí y descargar el Covered Conversion Pro y el landing page, ¿ok? La página que yo usé para hablar contigo.
¿ok? Para imitación de Skype. Tiene una versión Windows y una versión Mac. Yo utilicé Mac, que es lindo, pero tú puedes tener la versión Windows también. Entonces eso es HTML. Tienes que conocer un poquito HTML, pero te vamos a hacer un video, cómo puedes editar unas partes ahí, donde pones tu video y cómo lo puedes utilizar. Pero eso es aparte. Lo que conviene mucho es de tener el Pro aquí. Eso se instala en WordPress, plugin, activar y listo. Acabo de mostrar cómo funciona. ¿Ok? Entonces, nos vemos dentro de los bonos, cómo funciona de verdad todo paso a paso. ¡Feliz compra!